Jorge, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Efectivamente, el viernes pasado compareció ante el Comité contra la Tortura de las Organizaciones de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano y más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Para quienes no saben, el comité está conformado por 10 expertos. La comparecencia es en el contexto del 66 periodo de sesiones y se realizó en Ginebra. Los colectivos exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador romper con el silencio con respecto a la magnitud del flagelo de la tortura en México. Esto porque el gobierno de Andrés Manuel se ha mantenido en silencio respecto a la tortura como práctica generalizada en nuestro país. Según el informe Sombra, presentado por las organizaciones, de las 8.335 investigaciones de tortura, la Oficina de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura informó en 2018 que había presentado cargos en apenas 17 casos. El Ejército y la Armada han sido identificados como los peores perpetradores. Una encuesta citada en el informe muestra que los arrestos por parte del Ejército conllevan un 86% de riesgo de tortura, mientras que las mujeres encarceladas arrestadas por la Marina informan que fueron violadas en el 41% de los casos. Este informe abarca del 2012 al 2018 y pinta un patrón. Lamentablemente ese patrón se dirige particularmente con personas de bajos ingresos, mujeres, migrantes, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos. Lamentablemente, licenciado, es que las organizaciones concluyen que la creación de una Guardia Nacional militarizada aumentaría la incidencia de la tortura. La tortura debemos de tomar en cuenta que es parte de los problemas más graves que hay en nuestro país. También es la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales por partes de agentes del Estado y al hacerse una cuestión de frecuencia, de algo de diario, lamentablemente el Estado mexicano, como usted lo dice, niega que esta práctica sea generalizada, pero tenemos que tomar en cuenta que incluso en el 2014, cuando el entonces relator especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan E. Méndez, visitó México, en su informe señaló que la tortura es generalizada en nuestro país. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque hoy martes, aproximadamente a las 6 de la tarde, hora de Ginebra, el Estado mexicano tiene para enviar comentarios y respuestas por escrito para que ahora sí el comité pueda generar su informe final y esas recomendaciones las estarían presentando el 17 de mayo para que el Estado mexicano pues empiece a tomar ahora sí que cartas en el asunto respecto a la tortura. Y esto es una cuestión complicada, porque a lo mejor ustedes pueden decir, es algo lejano, estamos hablando de Ginebra, de un comité que no tiene mayor relación con mi vida diaria, pero hay que recordar que hace unos meses el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un informe que se llamaba Mujeres con la Frente en Alto, y en este informe señalaban 4 casos que pasaron aquí en Coahuila, 3 de ellos en la ciudad de Torreón, 1 de ellos en Saltillo, y este informe, que expuso 29 casos de mujeres que fueron objetos de tortura sexual, pues demuestran esta tortura que hablamos que es generalizada y que lamentablemente es de diario, y que pues es un patrón que siguen las autoridades, y que cuando eres detenido de una manera arbitraria por parte de cualquier corporación policíaca, vayas en tu automóvil, vayas caminando, incluso el informe señala que en sus domicilios o en sus trabajos llegaron las autoridades, las levantaron, las torturaron, las violaron y luego las presentaron como fuertes capos de las organizaciones del crimen organizado, y entonces nos hace preguntarnos en manos de quién está la justicia, en manos de quién está esas corporaciones policíacas que sienten que pueden hacer cualquier tipo de detenciones de manera arbitraria y que al final, como lo dice o lo señala este informe, queda en la impunidad. Sí, y bueno, el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ya definió su postura en el sentido de que sí, la tortura era una práctica recurrente, pero pues en los gobiernos neoliberales, ¿no? En las administraciones del PRI y del PAN. Sin embargo, que con el gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, pues esto va a cambiar radicalmente. No obstante que, como bien lo mencionas, ya organismos de la sociedad civil a nivel nacional e internacional tienen el temor que con la Guardia Nacional se vayan a incrementar los casos de tortura. Y es que tenemos que señalar que la Guardia Nacional en este momento está operando en la ilegalidad, porque aun cuando exista una ley que haga o dé norma que exista la Guardia Nacional, hay que tener en claro que no existen leyes secundarias o leyes reglamentarias que especifiquen realmente cuáles son las funciones de esta Guardia Nacional. Y es lo que preocupa, porque al desplegarse los días pasados la Guardia Nacional
en este caso en Veracruz, pues hace preguntarnos cuáles son los límites, ¿no? Y estos límites se han discutido desde hace años cuando comenzó la lucha contra el crimen organizado, porque como lo comentaba, tanto el Ejército como la Marina, que parece contradictorio, porque las corporaciones mejores calificadas o con mayor confianza los militares y la Marina, pero este informe demuestra que los militares y la Marina son quienes generan mayor tortura para conseguir una confesión o para declararse culpable a alguna persona que por X o Y situación iba caminando y lamentablemente fue señalada o fue tomada como el posible culpable de dicho delito, y entonces lo vemos presentado en los medios de comunicación o en los informes del aceido como el capo, cuando en realidad no tiene relación con el crimen organizado, ¿no? Y esta parte que para mí es fundamental señalar, o sea, la manera en cómo se señala que existe este patrón hacia las personas que son más vulnerables, principalmente personas con bajos ingresos, mujeres, migrantes, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos, nos hace darnos cuenta la distancia que hay en la justicia en nuestro país, porque no todos tenemos la capacidad de pagar un defensor, y hay que entender que los defensores públicos en nuestro país están hasta tope. Entonces, el tomar estos casos lleva a que una persona inocente esté en la cárcel, durante años, y que hay que recordar que el caso Atenco es un caso importante para nuestro país. De hecho, ya tiene una sentencia por parte de la Corte Interamericana, donde también hubo tortura sexual y donde el Estado mexicano es responsable de esa tortura. Y entonces, aquí habría que preguntarnos cuál es el alcance justo de esta Guardia Nacional, que no dudo que tenga los fines que el presidente pregona, pero que incluso en estos 4 meses de gobierno por parte del presidente, la tortura sigue siendo diaria en nuestro país. Sí, nada más, sin caer en generalizaciones, ¿verdad? Porque no vamos a decir que el Ejército y la Marina como instituciones son corruptas o son violatorias de los derechos humanos por antonomasia, ¿verdad? Es decir, el hecho de que algunos de sus elementos incurran en ese tipo de prácticas no demeritan a toda la institución. No, claro, y de hecho hay que señalar también que este tipo de informes señala que podemos recordar, por ejemplo, el caso de Tlatlaya, que fue un caso sumamente importante por el tipo de suceso que fue entre el Ejército y personas del crimen organizado, donde se señala que el Ejército y la Marina siguen órdenes, y esas órdenes forman parte de pues las situaciones que el Ejército va representando, que más allá de que los militares tomen este tipo de decisión de torturar o no a la persona que detienen, pues bueno, hay que señalar que no significa que todos sean iguales, ¿no? O sea, porque las generalizaciones, lo hemos señalado en contextos pasados, son malas, pero tampoco podemos negar que estas cifras que presentan del 2012 al 2018 pues señalan una fuerte incidencia por parte de los militares, y de la Marina, que son el antecedente para la Guardia Nacional, que creo que eso es lo más importante que debemos de señalar. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, me pueden seguir en Facebook y me pueden leer en Twitter como Jorge Saucedo y Jorge Informando. Gracias, Jorge.